al país. Fija los límites y define las funciones de los poderes de la Federación, de los tres niveles del gobierno y de los ciudadanos. Durante la colonia, el pueblo mexicano se rigió por mandato español, pero en 1808 el reinado entró en crisis, cuando enfrentó el poderío bélico napoleónico. Algunos criollos consideraban ya la independencia el único camino para la libertad, y se inicia este movimiento con el levantamiento del cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810. España, obligada por la crisis política de la ocupación francesa, promulga en 1812 la Constitución de Cádiz, que sirve de ejemplo para generar las primeras leyes de nuestro país. Los elementos constitucionales. El más antiguo documento constitucionalista mexicano. Es redactado por el general Ignacio López Rayón en 1812. Exalta la legitimidad de la independencia de América, la abolición de la esclavitud, la religión católica como oficial y la soberanía del pueblo. El siguiente paso lo da José María Morelos y Pavón en 1813, al exponer en el Congreso de Chilpancingo los sentimientos de la nación. Documento inspirado en los ideales de la fundación de Estados Unidos y de la Revolución Francesa, buscando igualdad social y la eliminación de la monarquía a favor de un gobierno liberal. La primera Constitución de México, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, se promulga el siguiente año, en 1814, en el Supremo Congreso Nacional Americano o Congreso de Anáhuac. Se considera un verdadero pacto entre las diversas fuerzas sociales del país, buscando la instauración de un régimen republicano de gobierno. 7 años más tarde, en 1821, el comandante del ejército trigarante, Agustín de Iturbide, y el general Vicente Guerrero proclaman el Plan de Iguala, declarando a México como país soberano e independiente. Este documento inspira los tratados de Córdoba, que reconocen oficialmente la independencia de la Nueva España. Con la Constitución de 1824 se establece un gobierno republicano, representativo y popular. Se divide el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y se acepta la religión católica como oficial. El poder ejecutivo se pone en manos del presidente y se divide al país en 19 estados y 5 territorios. La inestabilidad política del México independiente confronta a federalistas y centralistas. En 1835, los centralistas eliminan la Constitución y, apoyados por Antonio López de Santa Anna, crean las 7 leyes o Constitución de 1835. Se divide al país en departamentos. Se aumenta el periodo presidencial a 8 años y se establece el cuarto poder, el Supremo Poder Conservador, encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución, capaz de anular leyes, decretos y declarar la incapacidad física o moral del presidente del Congreso. En 1841, Mariano Paredes y Arrillaga, el general Gabriel Valencia y Antonio López de Santa Anna firman las bases de Tacubaya, o bases orgánicas de 1841, pidiendo nombrar un presidente interino, convocar a elecciones de diputados y formar un Congreso Constituyente para redactar una Carta Magna de régimen federalista. En 1842, el Congreso formula un nuevo proyecto de constitución. El diputado Mariano Otero propone un gobierno republicano, representativo, popular y federal, así como un sistema de representación de las minorías. Esto ocasiona el descontento a los conservadores, quienes disuelven el Congreso. En 1843 se promulga una nueva Carta Magna, las bases orgánicas de los Estados Unidos mexicanos de 1843. Logra eliminar el supremo poder conservador, instaurar la pena de muerte y restringir la libertad de imprenta. De la inestabilidad política y la guerra contra los Estados Unidos surge el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, donde se adopta un nuevo sistema federal. Estas reformas establecen las garantías individuales y adoptan elecciones directas para diputados, senadores, presidente de la República y ministros de la Suprema Corte. Se faculta al Congreso para anular las leyes de los estados que implicaran una violación al Pacto Federal y se establecen los derechos de petición y de amparo.
10 años después, se proclama la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Durante la Guerra de Reforma, la intervención y el imperio fue la bandera que defendieron los liberales y republicanos encabezados por el expresidente Benito Juárez. Establece el federalismo, la abolición de la esclavitud, la defensa de las ideas y la libertad de imprenta, y no denomina a la religión católica como oficial. La Revolución Mexicana, la renuncia de Porfirio Díaz, el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, y la usurpación de la presidencia por Victoriano Huerta llevaron a Venustiano Carranza a formar el Ejército Constitucionalista. Logra derrocar a Huerta y convocar a un Congreso Constituyente para cumplir las demandas de la revolución sin alterar el funcionamiento del país. Fue finalmente en nuestra ciudad, Santiago de Querétaro, donde el Congreso Constituyente abrió sesiones el 1 de diciembre de 1916 en el hoy Teatro de la República. El Constituyente contó con diputados de todos los estados y territorios federales del país, con excepción de Quintana Roo. El 5 de febrero se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La nueva Constitución tomó como base fundamental la de 1857, profundizando en las garantías individuales, la cuestión agraria, la cuestión obrera y la educación obligatoria y gratuita. Por su amplio contenido social, en su momento fue considerada como una de las constituciones más avanzadas del mundo. Celebremos juntos, con orgullo, el centenario de nuestra Carta Magna.